Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos que en esta hermosa mañana de inicio de semana ya están listos para recibir la palabra de nuestro Dios, ya sea en forma directa como lo estamos haciendo ahorita en este momento en una transmisión en vivo, o ya sea de manera diferida cuando ustedes disponen de su tiempo y se lo brindan, se lo regalan al Dios Todopoderoso, el cual es el Dios de todos los tiempos. Es un honor y un placer estar nuevamente aquí con ustedes, presentándoles nuevamente la hermosa palabra de nuestro Dios, como de costumbre. Ya perdí un poquito la cuenta, no que llevemos centenares. Digo, ya perdí la cuenta porque tenemos, pues ya ven, un año, 2 años, ya no sé cuánto tiempo llevamos transmitiendo estas hermosas predicaciones de la palabra de nuestro Dios en la vida de mucha gente que estoy seguro ha sido bendecidos a través de esta palabra. Pues bien, vamos a comenzar porque el día de hoy tenemos un tema bastante polémico. Lo que vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos, no sé si sea una sola predicación o trate en otro caso de abarcar un poco más del tiempo acostumbrado. Mi intención es hacer solamente un solo mensaje de esto que vamos a hablar ahorita, y déjenme decirles el por qué y de qué. Hace varios tiempo, y como ya les digo, a veces pierdo la noción de las fechas, estuve hablando algo acerca de la estrella de David. Esto vino como resultado porque aquí a mis espaldas tengo un sello que nosotros utilizamos eso como un sello, como un logo, un logotipo, y lo hemos utilizado en nuestras iglesias y que nos caracteriza, ¿verdad? A lo mejor muchas veces hasta para identificarnos como cuando alguien pone una paloma, dice uno, esta es mi iglesia, esta gente es de mi congregación, de mi denominación, o cosas así. Otros solamente ponen una cruz, otros un escudo con unas espadas y no sé, a lo mejor estoy inventando. Nosotros hemos extraído este sello, llamado sello para muchos comúnmente, y porque su figura así lo declara, es una estrella. Sin embargo, por el hecho de que la gente cuando abre la página y lo primero que ven, obviamente no es mi persona, yo soy el que menos intereso, soy el que menos importa, y lo primero que sus ojos se posan es en la estrella. Y la gente inmediatamente nos identifica, así nos han dicho y nos han mandado algunos mensajes por el Face y nos dicen que somos satanistas. Dice, ustedes son satanistas, rápido le dan clic para apagar nuestra página e irse a otras cosas. Bueno, todos tenemos el derecho de investigar, de buscar, de ver lo que queremos ver, de oír lo que queremos oír, y ese es el mal. Ese es el daño más grande que nosotros tenemos, porque siempre andamos queriendo ver lo que yo quiero ver, oír lo que a mí me gusta oír, pero nunca lo que a Dios le gusta que yo oiga y vea, etcétera. Bueno, como ya lo dije, Dios respeta nuestro libre albedrío. Y por el otro lado, ¿verdad? Pues me vi motivado a hacer ya varios meses, y no es que más de un año, una pequeña introducción hacia la estrella de David, el significado. Creo que ese era el tema, Manavere, el significado de la estrella de David. Ok. Y de ahí empecé a hablar, creo que fueron como 50 minutos, lo que estuve pues charlando de la palabra de Dios con algunas gentes que estaban muy interesados en oír sobre la palabra de Dios. Así que, bueno, déjenme hacerle señas aquí a este hermano que viene entrando. No me ve. Jálale la puerta ahí porque si no va a pensar que estamos en una transmisión personal.
No, bueno. Ok, entonces lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes es de que eso fue lo que me motivó, me movió a hacer una pequeña plática, más bien fue una pequeña plática. El tema sobre el significado de la estrella de David es enorme, enorme, si lo basamos en la Biblia. Si lo basamos en la Biblia, el tema es enorme, enorme. Y encontraremos el sello de la estrella desde Génesis hasta Apocalipsis. Si lo tratamos mediante los términos del satanismo, todas estas cosas que proceden del satanismo, todas sus temáticas y cosas como estas, el tema se agota. Se agota porque Satanás, hermano, es un ser limitado, un ser que está restringido a los límites como el ser humano, mientras que Dios es infinito. Para poder hablar un poquito más, con más amplitud sobre este tema, que obviamente en aquella ocasión no lo hice, a pesar de que este tema de la estrella de David, su significado, etcétera, está todavía plasmado en YouTube. Ustedes pueden buscarlo en YouTube. Cuando ustedes abran la página de YouTube, yo creo que van a aparecer cientos de personas que están tratando de dar el significado de la estrella de David, pero nunca bíblicamente. Siempre lo harán mediante la brujería, la hechicería, el satanismo, etcétera. Yo no, yo he tratado de hacerlo mediante el conocimiento bíblico, y pese a que está allí, ha abierto muchas visitas ya, o sea, ya está visitada por muchísima gente. Los comentarios han sido muy pocos, pero eso no es lo que interesa en este momento, sino el hecho de que ha sido vista por muchísima gente. Así que, amados hermanos, hoy quiero ampliar un poquito más el tema. Los comentarios, algunos muy soeces, algunos muy insolentes, algunos muy benévolos, a mí no me satisface ninguno de ambos, puesto que yo no soy el creador de la palabra de Dios. Así que todo lo que puedan decir, ¿verdad?, pues simplemente es para el tema. ¿Y quién es el tema? Es Dios mismo. Y es lo que yo quiero tomar un principio para con todos ustedes, que espero que sea de grande bendición y de interés al entrar en este tema tan intrínseco y tan polémico. Así que vamos a empezar. Las primeras cosas que la gente ha hecho, e incluso me han enviado, lo cual yo lo agradezco, han enviado algunas grabaciones, ¿verdad?, en DVD, las han plasmado ahí en mi Face para que yo pueda tener conocimiento de todo eso. Bueno, la intención que haya sido no interesa. He tenido la atención y doy mi tiempo para poder ver aquellos materiales que me han enviado. Por eso es por lo que puedo decir lo que voy a decir. Ellos aseguran que todo este asunto de la estrella de David tiene su origen y raíces en todo aquello que es satánico, que tiene que ver con la magia, la hechicería, la brujería, invocaciones, amuletos, talismanes y un mundo de cosas. Déjenme mostrarles aquí en el pizarrón un pequeño dibujo, nada más, como siempre acostumbro, ustedes que ya me conocen. Solamente quiero mencionar aquí esta parte. Puedo ver aquí, puedo mostrarles una balanza para que ustedes puedan apreciar lo que voy a mencionar. Por ejemplo, en el lado espiritual y en el lado material, es decir, en las cosas materiales de este mundo, la gente se encasquilla, por así decirlo, se encasquilla en un mundo material. Este mundo material, como ya lo vuelvo a repetir, este mundo material solamente es limitado, y vuelvo a repetirlo, por el hecho de que Satanás es el que ha robado todo de Dios. Él es limitado, él tiene límites,
todo este mundo material en el que la gente estudia todo esto de la estrella de David y lo encasquilla o lo encierra en su mundo material, todo esto será limitado y llegará un momento en el que llegue a un final y ya no haya una continuidad. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, este mundo limitado es un mundo material, es un mundo ínfimo, es un mundo totalmente limitado, en el cual una vez que ellos lleguen a los límites, cuando ellos llegan a los límites, ya no encuentran camino para dónde seguir, porque simple y sencillamente se acabó todas sus versiones, se acabaron sus argumentos, se acabó todo. Otra de las cosas es de que ellos se encierran en un mundo 100% materialista, es decir, que pertenece a este mundo. Voy a escribirlo aquí. Todo esto pertenece a este mundo. Todo pertenece a este mundo. Pero ustedes deben de entender bíblicamente, mis amados hermanos, que este mundo, ustedes saben a quién le pertenece. Este mundo le pertenece a Satanás. Este mundo le pertenece al diablo. Él es el dueño y el amo de este mundo. Por eso en muchos versículos bíblicos Jesús expresó: vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Y puedo citar varios textos bíblicos y creo que estoy dirigiéndome a un auditorio que conoce mucho tanto de ciencia, y no puede haber un hombre de ciencia sin haber primero estudiado la Biblia, aunque éste lo haya estudiado para contradecir, para difamar, para burlarse de la Biblia, etc. No puede ser un hombre de ciencia sin haber estudiado primeramente la Biblia. Entonces, por eso digo que estoy teniendo la atención de hablar con gente que sabe lo que voy a hablar, los principios que estoy hablando. Yo no soy una persona estudiada, soy un ignorante, la mera verdad, y tengo que reconocerlo. Pero de alguna manera, el único sabio e inteligente es la palabra de Dios, que estoy dando utilidad en este caso para presentarles este tema. Así que de alguna manera, como ustedes pueden ver, dice la Biblia que este mundo y todas sus cosas pasarán. Este mundo y todas sus cosas pasarán. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Satanás ha inventado, ha robado, él ha tomado de las cosas de Dios, de lo eterno de Dios, lo ha tomado para usurparlo, robarlo, depravarlo, degenerarlo, transformarlo en algo sucio, etcétera. Pero dice la Biblia que todo eso pasará. Sin embargo, en el mundo espiritual de Dios, donde Dios trabaja todos los principios con los que Él está acostumbrado a trabajar, su mundo es un mundo ilimitado. Su mundo es ilimitado. Su mundo pertenece al mundo eterno. Voy a ponerlo aquí. Pertenece a la eternidad. Es decir, a lo eterno. La única cosa que yo voy a poder mostrarles aquí, en esta balanza aquí adentro, es para hacerles saber de alguna manera que Dios ha incluido lo espiritual con lo material. Así que Dios ha hecho una combinación de lo eterno, vean aquí donde estoy señalando, lo espiritual con lo material. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Si Dios no hubiera hecho una extensión de lo espiritual hacia un mundo material, el hombre jamás hubiera conocido a Dios
y por consecuencia el hombre nunca hubiera venido a existencia. Así que el hombre existe, Dios no existe. Dios es un Dios eterno. Él nunca ha existido porque Él es sin principio, Él es sin fin. O sea, Dios no existe como creación evolutivo o creacionista. Dios es, Dios no existe, Dios es, lo cual implica que Dios es eterno, sempiterno y para siempre jamás. Él no está limitado al tiempo, al espacio, no está limitado a nada de eso, porque por eso es Dios. Y sin embargo, el hombre es creación, y cuando hablamos de creación, todo lo creado tiene un principio y tiene un fin, así como hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuántas generaciones han transcurrido, nos han precedido y siguen naciendo generaciones nuevas, porque todo es un principio y un fin, es decir, todo lo material tiene un principio y un fin, pero en el mundo eterno de Dios no hay principio ni hay fin, todo es eterno. Por lo que entonces Dios tuvo a bien extender lo espiritual al mundo material. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Digamos, número 1, para que Dios diera pauta a la existencia y creación del ser humano. Aún el ser humano, fíjense bien en esto, viene a ser una demostración, una continuación de la manifestación de Dios, de la manifestación verdadera de la existencia de Dios mismo. Así que de alguna forma es como Dios trajo un mundo material para que el hombre fuese una extensión de Dios mismo a través de un mundo materializado. Si ustedes están poniendo toda su atención y si yo estoy dejando claro el asunto, entonces estaremos hablando que hay dos mundos que nos envuelven y que uno y otro, aunque son diferentes, empatizan de alguna manera, aunque sean diferentes. ¿Por qué? Porque lo espiritual es tipo de lo material y lo material es tipo de lo espiritual, o viceversa, como ustedes quieran mencionarlo. Así que de alguna manera lo que yo estoy diciendo es que antes de que existiera un mundo material, existía un mundo espiritual, y esto lo vamos a ver ahorita con textos bíblicos. La razón, vuelvo a repetirlo, por la que el Satanás, Lucifer, pudo dar utilidad a todas las cosas que Dios creó, es porque cuando lo vio en el lado material, rápidamente lo usurpó. Cuando yo veo esas explicaciones, conferencias, o como se les llame, mediante los temas del origen de la estrella de David, ellos hablan que los caldeos, que los babilonios, que las culturas de tal y tal edad y tal época eran hechiceros, eran magos, eran sortílegos, eran nigromantes, eran de todo ese tipo de cuestiones. Dice que ellos fueron los que dieron origen a la estrella de David, y que ellos dieron origen a todo eso, y por eso la gente lo ha satanizado. Yo quiero decirles aquí dos cosas muy interesantes. He platicado luego en algunas ocasiones con todo tipo de gente, y algunos me dicen, yo puedo desafiarlo a usted, porque usted está sosteniéndose, está parado en una Biblia que el hombre escribió. Le digo, fíjate que no lo sabía. Sí, su Biblia la escribieron hombres. Bien. Y dice, aquí yo le presento a usted estos libros, mire, aquí le presento estos libros. Esto sí es la verdad. Y le digo, me parece bien,
Le digo, déjame copiar los títulos de tus libros, me interesan, me gustaría comprarlos y adquirirlos. Pero solamente te quiero hacer una pregunta antes de que yo corra a la librería a comprarlos. ¿Quién escribió esos libros? Y como que luego mis palabras despiertan cierta cosa en su mente y dice, fueron hombres, pero hombres sabios. Ah, pero al fin y al cabo hombres, ¿no? Sí, claro. Ah, el hecho de que tú dices sabios, entonces es como dice la Biblia, que Satanás corrompió la sabiduría que hay en el mundo y la ha utilizado para sus propios beneficios. No, claro que no. Mira, te voy a decir una cosa. Tú tienes aquí una serie de libros escritos por hombres. Yo aquí tengo una Biblia que significa biblioteca, escrita también por hombres, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Aquí estos hombres fueron, como dice la Biblia, inspirados por espíritus corruptos, por espíritus de error, por espíritus de engaño, mientras que aquí esta Biblia, esta biblioteca, dice que fue inspirada por Dios, porque toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre, el de Dios, sea enteramente instruido para toda buena obra. Así que hay una enorme diferencia entre tus libros y el libro que yo tengo en mis manos. El libro que yo tengo en mis manos, vuelvo a repetirte, sí, fue escrito por hombres, eso es una evidencia muy clara. Hombres inspirados por Dios, mientras que acá tus libros son libros inspirados por Satanás. Así que todos esos libros que polulan por todos lados y que los hombres de gran ciencia estudian y analizan, yo digo, ¿por qué inclinarse? Está cerrado acá, dije, por eso no entró José Luis. Entonces, son libros, hermanos, que son inspirados, ahora sí, por Satanás, por el diablo. Mientras que por el otro lado, es ahí donde ellos sacan todas sus conclusiones. Todas sus conclusiones que ellos sacan, mis amados hermanos, gracias hijo, están cifrados en esa cantidad de libros, ¿sí? En esa cantidad de libros. No tengo yo nada en contra de ellos, estoy dando una explicación de su procedencia. Por ejemplo, esos libros donde ellos han tratado de sacar el origen de la estrella de David y su significado, pertenece a este mundo. Oigan bien, si estamos entendiendo bien esto que está en el pizarrón, tienen que poner toda su atención aquí. Todos esos libros donde ellos tratan de explicar que la estrella de David es satánica, pertenece a este mundo limitado por Satanás. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia viene desde un mundo antiguo. La Biblia viene de un mundo antiguo. Lo único que Dios hizo fue que la gente, mediante la unción, la inspiración del Espíritu Santo, pudiera comprender las cosas eternas de Dios, su divinidad, lo eterno. Miren, quiero comenzar, nada más para lo que ya estoy diciendo ahorita, quiero que vayamos al libro de Romanos, por favor. Y después vamos a regresar, bueno, no a regresar porque todavía ni he empezado, a otro versículo bíblico. Primero quiero Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. 19 y 20. Y dice aquí la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce, todo aquello que se conozca de Dios, sea poco, sea mucho, a ellos
les ha sido manifestado, revelado, les ha sido dado por don, por revelación. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque así fue como Dios quiso manifestárselos. Es decir, toda revelación de Dios no viene de carne o de sangre o de estudios académicos. La revelación de la palabra de Dios viene por revelación de Dios mismo, de su autor mismo. No viene por el hecho de que tú ya estudiaste una universidad y 20 universidades y en los países más sabios del mundo, y ahí te vino la revelación de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios no se recibe por carne y sangre, sino que se recibe por manifestación, por revelación de Dios, y a quien a él le place manifestársela o revelársela. No viene muchas veces ni por petición, viene por el placer único de Dios. Y déjenme decirles, ¿esto es justo o no es justo? Si Dios es el autor de la palabra, si Dios es el autor de la Biblia, luego entonces a Él le confiere el único y exclusivo derecho de revelarse a sí mismo a quien Él quiere. Así que si estas creaciones recibieron conocimiento de la palabra de Dios, vino porque Dios quiso revelárselas. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, y ahora déjenme escribir aquí una palabrita, como la están viendo ahí, las cosas invisibles, las cosas invisibles de Él. Y yo les he explicado muchas veces que la palabra invisible no quiere decir que carezca de forma, de imagen, de persona, etc. Bueno, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, pero vean aquí, subrayen si ustedes quieren en su mente la palabra eterna, eterna, vean eso, su eterna potencia, su eterna potencia. Amados, por favor pongan atención, porque aquí esto les deja saber lo que estoy poniendo o escribiendo aquí. Vean esto, ¿sí? El mundo de Dios, el mundo que encierra la naturaleza de Dios, aquí lo estamos viendo, eterna, su eterna potencia. ¿Ah? Mientras que aquí todo esto es perecedero. Todo es perecedero. La ciencia del hombre se acabará. La ciencia del hombre está destinada a un límite de tiempo. Pero vean aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, ¿ah? No temporal, eterna. Quiere decir que primero existió ¿qué cosa? A ver, vamos a ir por partes, aunque mis preguntas sean muy tontas y absurdas. ¿Qué existió primero? Lo limitado, y de lo limitado procedió lo ilimitado. ¿Qué fue primero? Lo perecedero y luego lo eterno. Si nosotros creyéramos eso, si diéramos pauta a eso, y es ahí donde yo digo que estos mis amados hermanos o hermanos de creación, que han escrito tantos libros de investigación basándose en esos libros diabólicos de que la estrella de David es satánica y cosas como estas, entonces tendríamos que pensar ¿quién es el que quién es el que vive en este mundo ilimitado? Y dice la Biblia, sabe que tiene poco tiempo y está en un apresuramiento tal. ¿Quién es? Es Satanás. Él vive en un mundo limitado,
en un mundo perecedero, sabe que tiene poco tiempo y tiene que echarle todas las ganas del mundo para hacer lo que él gusta y quiere, pero de alguna manera